Y este viernes es el tema del día. Todo el mundo habla de educación y por eso todos queremos hablar con la consejera de Educación, Manuela Armas. Tenemos la oportunidad de hacerlo en este momento. Señora Armas, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo creo que la primera pregunta que nos hemos hecho todos es que al final no se han mantenido esas excepciones en las islas de Lanzarote, de Gran Canaria o del Hierro, sino que el curso va a empezar de manera presencial en todas y cada una de las islas. Sí, así es, en todas y cada una de las islas. El día 15 de septiembre empezaremos con las clases de infantil y primaria, el 16 de secundaria, bachillerato y FP y el resto de enseñanza el 17. Bueno, resulta llamativo precisamente esa oferta que hace la Consejería de Educación para hacer las pruebas PCR a profesores y alumnado en aquellos lugares donde los valores epidemiológicos así lo determinen y según también el asesoramiento que han recibido por parte del Comité de Expertos. En ese sentido se le preguntaba mucho ayer en la rueda de prensa, señora Armas, el por qué esperar 2 o 3 días después del inicio del curso. Usted también lo dejaba claro, ¿no? Sí, efectivamente, los niños tienen que venir a clase porque las pruebas se le hacen allí. Se desplazan los equipos de enfermería de la zona a la que pertenecen los centros de salud, las enfermeras de los centros de salud van a los centros educativos y se les hace la extracción de las muestras para después poderlas analizar. Por lo tanto, los niños tienen que estar allí, eso por un lado, y en segundo lugar hay una cosa muy importante que es el permiso de las familias para que se puedan hacer estas pruebas. Por lo tanto, tenemos que esperar efectivamente a que los niños estén en clase para poder empezar a hacer las PCR. Lo manifestaba hace muy pocos minutos aquí en el programa Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE Canarias. Decía que están preocupados especialmente por los profesores, por esas encuestas que se han hecho de manera voluntaria en las que se ha detectado un nivel de población sensible muy reducido, señora consejera. Sí, mire, usted sabe que nosotros tenemos contratado este servicio, el servicio para la revisión de los profesores y personal no docente que se había declarado vulnerables y son ellos los que han hecho las revisiones. Y es verdad que hay esa protesta de la que comenta AMPE y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es volver a hablar con Quirón y están volviendo a llamar a aquellas personas que efectivamente entienden que no se la ha revisado de la manera correcta y están, como digo, ya está Quirón atendiendo a todas esas personas. La voluntad del Gobierno y de la Consejería en este caso es adaptar sus puestos de trabajo a sus condiciones de salud. Sí, desde luego. La voluntad nuestra es hacer exactamente lo mejor para los docentes. Indicado evidentemente por alguien que sabe mucho de esto, que son estas compañías que se dedican especialmente a esto, ¿no? O sea, todas las indicaciones que nos hagan con respecto a adaptación de puestos de trabajo, a cómo tienen que estar estas personas dentro del aula, si tienen que estar o no, todo ese tipo de cosas son recomendaciones que desde luego nos hacen ellos y nosotros acatamos sin ningún lugar a dudas. Bueno, ustedes han insistido mucho, el Gobierno ha insistido en que empieza el curso en estas condiciones por recomendación del Comité Científico, pero lo cierto es que muchos directivos de centros han mostrado su preocupación porque las clases empiecen la próxima semana. Es cierto que hay diferencias en los centros y que no todos han podido estar a punto al mismo tiempo, ¿no? Mire, yo ayer tuve reunión con la plataforma de directores de secundaria y el día antes con las de primaria. Y es verdad que ellos tenían algunas dudas y yo creo que las hemos solventado juntos, ¿no? Yo creo que hoy están más tranquilos que lo que estaban hace 2 días. Y es verdad que cada colegio lleva su ritmo, cada centro lleva su ritmo, pero estoy completamente segura que el día 15, 16, los de primaria, los de secundaria, todos los centros están a punto para recibir a los niños y niñas que tienen que volver a las aulas sí o sí. Es muy importante que la vida continúe. Nosotros tenemos una batería de recomendaciones que nos han hecho los expertos en la materia y la hemos puesto en práctica en todos los centros. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo los centros son lugares seguros. Nunca se puede decir que hay cero riesgo, por supuesto, pero yo creo que en ningún ámbito, ni en el familiar siquiera. Pero que hemos puesto todos los que nos han indicado, las personas que saben, en este caso el Comité de Expertos y Sanidad, tenga la completa seguridad que va a estar en los centros. Por lo tanto, es lo más que podemos ofrecer
Y además la importancia que tienen las enseñanzas presenciales. Yo creo que eso justifica todo, ¿no? Los niños llevan mucho tiempo fuera de las aulas, las recomendaciones de los expertos en esta materia también nos recomiendan que tienen que volver y así lo hemos visto todos nosotros, ¿no? Además se está haciendo en todas las partes del mundo, se está haciendo en España, en sitios donde la epidemia está castigando incluso más fuerte que en Canarias. Por lo tanto, ponemos las condiciones que tenemos que poner y los niños tienen que regresar. Bueno, para aquellas familias que nos están escuchando, señora Armas, teniendo en cuenta que ya en los centros se contempla esa figura del responsable COVID y sobre todo esa coordinación que tiene que haber entre el centro educativo y el centro de salud próximo a la zona. En ese sentido, ¿cómo es el protocolo a la hora de detectarse un contagio, un caso sospechoso, sobre todo para aquellas familias que nos están escuchando ahora mismo? ¿Qué procedimiento se pone en marcha, señora Armas? Bien, desde que aparezca un alumno con algún síntoma que sea compatible con la COVID, lo que se hace es que el responsable de COVID de los centros, formados ya al día de hoy en esta materia, coge al niño, lo pone en un lugar que ya está destinado para eso y lo primero que hace es llamar a las familias, evidentemente, y a continuación a un número que tienen y que sabe cada centro cuál es y llaman al centro de salud para que el protocolo sanitario se ponga en marcha. Me imagino que los padres se llevarán a los niños, la cuarentena, todo ese tipo de cosas, pues desde luego lo determina Sanidad, no nosotros, ¿no? A partir de ese momento es Sanidad quien interviene. Bueno, va a ocurrir porque tenemos que convivir ya con esta realidad. Es normal que haya sospechas de contagio, posibles contagios, es lo lógico, además entre una comunidad tan amplia, ¿no? Pero ¿qué circunstancias tendrían que darse para que un centro, por ejemplo, tuviera que recurrir a la vía telemática de nuevo por no poder acudir presencialmente en su mayoría a las aulas? Todos esos índices y esas variables nos los tiene que dar el Comité de Expertos y Sanidad. Nosotros el hecho de que los niños de primaria y de infantil vayan en burbujas es muy importante precisamente para esto. Imagínense que hay un caso determinado en una burbuja, el resto del centro no tiene que cerrarse. La que se aísla es los niños que pertenecen a esas burbujas y los profesores que le han dado clases. El resto no es necesario. Eso es una gran ventaja de las burbujas, de manera que en algunos casos será una burbuja sola la que se cierre y en otros, en función de, ya digo, de lo que nos diga Sanidad, pues igual son 2 o 3 burbujas o el centro entero. Pero ya estamos nosotros en manos de lo que las autoridades sanitarias nos indiquen, evidentemente. Bueno, pensando precisamente en esa vuelta, la versión telemática, aquella que quizás no funcionó tanto durante el mes a partir del mes de marzo y hasta final de curso, señora Armas, y pensando sobre todo en aquellos niños que no tienen disponibilidad a la hora de acceder a esos ordenadores, a esos portátiles, en el caso de que suceda eso y de que pasemos de lo presencial a lo telemático, esas familias, esos niños, esas niñas podrán contar con ese dispositivo de forma inminente. ¿Se garantiza eso? Sí. Vamos, nosotros nos ha cogido, la pandemia nos cogió el día 13 de marzo con el pie cambiado a toda la sociedad y evidentemente apenas nos dio tiempo de preparar todo, ¿no? Dese cuenta que había niños incluso que las mochilas que dejan en el centro o los libros que dejan ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir a recogerlos. Con esto quiero decir la improvisación que en aquel momento toda la sociedad sentía porque fue de la noche a la mañana. En los meses estos hemos mejorado bastante, de hecho hemos presentado un plan de digitalización que contempla todo este tipo de cosas, es decir, los dispositivos con tarjetas incorporadas de manera que no tengan que estar pendientes de que tengan wifi o no en su casa, una programación didáctica adaptada a las enseñanzas online. Quiero decir, se ha mejorado mucho, falta por mejorar y nosotros calculamos que durante todo este trimestre van a seguir llegando las mejoras, pero desde luego, como le digo, estamos mejor preparados que lo que estábamos el 13 de marzo. Bueno, pues consejera, sabemos que está muy solicitada en la mañana de hoy, la dejamos en manos de nuestros compañeros de Canarias Radio para esa entrevista con Miguel Guedes. Ahí también van a poder seguir escuchando los detalles de ese comienzo del curso. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.